Buen día, vamos ahora a la clase de química con un 10º grado y vamos a hablar de hidrocarburos. Pero antes de hablar de los hidrocarburos necesitamos hablar de la química orgánica, que es el estudio de los compuestos en base a carbono, con excepción del monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los cianuros. Existen muchos más compuestos orgánicos que inorgánicos. Todo ser vivo produce compuestos orgánicos y la principal fuente de compuestos orgánicos es el petróleo. Aparte de eso está también el gas natural y también la hulla, que eso es el carbón vegetal, que también sirve como fuente de energía limpia. Aunque toda materia se compone básicamente de carbono. Vamos a decir también que en todos los compuestos orgánicos hay 4 enlaces en el carbono y hay 4 hidrógenos alrededor. Uno de los compuestos más conocidos del carbono es el metano, cuya fórmula es CH4. Es el principal compuesto del gas natural. El metano puede ser, es un arma como de doble filo, porque a pesar de ser una fuente de gas natural que si se usa y no se usara el carbón natural, sería una fuente de energía limpia, ¿verdad? No contaminaría. Pero como también se produce libremente, donde digamos en los hatos ganaderos hay bastante producción de metano, y si el calor que libera el metano, si no se usa, produce en la atmósfera el efecto invernadero. Entonces hay cambio climático y todo eso. Bueno, aparte de el más popular, que es el metano, vamos a hablar también de las fórmulas estructurales de los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces vamos a decir que ese es el que dice dónde van los átomos dentro de las moléculas de los hidrocarburos. Para los compuestos orgánicos no es solamente importante conocer la fórmula molecular, sino también la fórmula estructural. Vamos a ver qué es eso. Entonces la fórmula molecular, digamos, es CH4 del metano, pero la fórmula estructural ya es cómo viene formado, cómo se forma ya con los enlaces. Entonces tenemos que esta sería la fórmula estructural. Vamos entonces a decir que es importante conocer las fórmulas tanto moleculares como estructurales. Un compuesto puede tener la misma fórmula molecular, pero tener diferente fórmula estructural. A estas coincidencias entre los compuestos es algo que se llama isómero. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un isómero. Entonces decimos que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Por ejemplo, si tenemos el C5H12, vamos a decir entonces que la fórmula estructural podría ser cualquiera de estas dos. Por ejemplo, si yo pongo 5 átomos de carbono y voy a hacer los 4 enlaces, entonces esta podría ser una, pero también existen otros isómeros de este compuesto que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Por ejemplo, si yo tuviera una cadena de 4 carbonos y aquí tuviera otro carbono en el tercer carbono de aquí, entonces sería siempre C5H12, la fórmula molecular, pero la estructural cambiaría. Este sería un isómero de ese mismo compuesto. Ahora, vamos a decir que también se pueden escribir estas fórmulas en la forma condensada, que es cuando usted dice CH3, CH2, CH3 y va haciendo un solo enlace. Entonces existen 3 tipos de formas como usted puede escribir la fórmula de un compuesto: en su forma molecular, en su fórmula desarrollada y también en su fórmula condensada. Por ejemplo, ¿cómo sería la fórmula condensada?
Tendríamos entonces que la fórmula condensada sería CH3, CH2, la otra sería CH2 y CH3. Y esa sería una otra manera de escribir la fórmula de un mismo compuesto. Vamos a decir que estas diferentes fórmulas, aparte de tener los compuestos propiedades similares, ¿va? Pero siempre difieren en alguna cuestión. Entonces los isómeros solo son que comparten la misma fórmula molecular. Vamos a decir entonces que tenemos que considerar, volviendo a los hidrocarburos, ¿verdad? Que existen tres tipos de hidrocarburos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos tienen como característica que los enlaces son sencillos, ¿verdad? Los alquenos tienen doble enlace y los alquinos tienen un triple enlace. Dentro de la clasificación de los hidrocarburos, aparte de los alcanos, alquenos y alquinos, están también los aromáticos, ¿verdad? Que esos son los que tienen un anillo de benceno. Ya dijimos, los alcanos tienen un enlace simple, los alquenos tienen un enlace doble y los alquinos tienen un enlace triple. Y los aromáticos tienen el anillo de benceno. También hay que considerar las fórmulas para los alcanos, alquenos y alquinos. Existe una fórmula que define cómo van a ir dependiendo del número de carbonos, así va a ser el número de hidrógeno, pero existe una fórmula para los alcanos, para calcularlo para los alquenos y para los alquinos también. Entonces esa fórmula general serían así. Entonces vamos a decir, para los alcanos, la fórmula general, vamos a poner aquí fórmulas generales. Entonces vamos a decir, siempre vamos a tomar el N como un número cualquiera, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la fórmula de los alcanos sería CNH2N más 2. ¿Verdad? Ya con eso lo podemos calcular dependiendo del número que me digan de carbonos. Así va a ser la cantidad de hidrógenos que tengan. Para los alquenos sería CNH2N y para los alquinos sería CNH2N menos 2. ¿Verdad? Entonces, esas serían las fórmulas generales. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Yo les voy a dar los nombres, la fórmula condensada y la fórmula desarrollada de los primeros 10 alcanos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles serían las fórmulas, utilizando esta fórmula general. Entonces vamos a decir que los nombres, entonces estos serían alcanos. Entonces vamos a decir los nombres. Entonces comenzaríamos siempre con el metano, heptano, propano, metano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Si usted se fija, la nomenclatura es muy similar a estos hidrocarburos. Siempre los alcanos tienen la misma terminación. Así sería con los alquenos, solo vamos a cambiar las últimas 3 letras. De metano sería meteno, y vamos a ir cambiando así. Luego de esto que tenemos los nombres, tenemos entonces la fórmula condensada. ¿Cuál sería esta fórmula condensada? Entonces, utilizando la fórmula, ya sabemos que el metano es CH4. La otra sería C2H6. La otra sería C3H8. La siguiente sería, pues, utilizando la fórmula, si nosotros tenemos la fórmula como CNH2N más 2,
Simplemente vamos sumando. Si aquí es 1, entonces aquí me quedaría solamente 4. A 2 por 1, 2, más 2 son 4. Luego si tenemos 2 sería 2 por 2, 4, más 2, 6. La siguiente sería 3 por 2, 6, más 2, 8. Entonces si tenemos aquí en el butano, que sería C4, entonces H sería 2 por 4, 8, más 2, 10. Del pentano, que sería 5, sería H, 12. Del hexano sería C6, H, 2 por 6, 12, más 2, 14. La otra sería 7, 2 por 7, 14, más 2, 16. Y así lo vamos haciendo. C8, H8 por 2, 16, más 2, 18. Hasta que llegamos al nonano, que sería C9, H20, y el último que sería C10, H22. Ahora, esta sería la fórmula condensada. Esta es la fórmula general para sacar la fórmula condensada de los alcanos. Ahora, ¿cómo sería la fórmula desarrollada? Vamos a ver si me cabe aquí. Fórmula desarrollada. Vamos a decir que la fórmula desarrollada simplemente es ir poniendo en forma de CH3 o CH4, que sería el primero, el metano. Siempre la fórmula condensada y la fórmula desarrollada sería igual. Pero la siguiente ya vamos sumando, ¿verdad? Y como son 6, serían 3 y 3, ¿verdad? CH3, CH3. De ahí la siguiente sería CH3, CH2 y CH3. Siempre estos van a la orilla. Si usted recuerda la fórmula estructurada, siempre tienen los enlaces, los hidrógenos tienen los enlaces, 4 enlaces. Entonces vamos a decir C3, estamos con este, ya hicimos este. Ahora sería aquí 4C, ¿va? Perdón, aquí, sí, aquí serían 3C, CH3, CH2, CH3. Y la siguiente que serían 4C, ¿va? CH3, siempre en la orilla el CH3, ¿verdad? Y le vamos a poner 2 CH2 en medio porque solo tiene libres, ahí le quedan libres 2 enlaces de hidrógeno. CH2, CH2, CH3. ¿Verdad? Y así lo vamos haciendo. Ya sabe que de las orillas siempre va a haber un CH3. Ahora esta tabla, usted la va a terminar de tarea como trabajo en clase y va a hacerme también la tabla para los alquenos y la tabla para los alquinos. Lo vamos a hacer ya de un solo porque en realidad, utilizando la forma general, esto es bien sencillo. Vamos a dejar esta clase aquí y después seguiríamos con la nomenclatura de los alcanos, después la nomenclatura de los alquenos y después la nomenclatura de los alquinos. Entonces eso sería todo por hoy, terminar esta tabla como trabajo, como tarea para el día miércoles, ¿verdad? Usted la lleva de tarea y o la manda a Classroom, va de tarea. También terminar esta y terminar hacer la de los alquenos y hacer la de los alquinos. Entonces sería por hoy la clase. Sí tengo también planeado que ustedes hagan una investigación acerca de los hidrocarburos como combustibles limpios, ¿verdad? Como por ejemplo lo que hablábamos del gas metano, sus pros y sus contras. Entonces eso va a ser otra investigación y yo se lo voy a especificar ahí en Google Classroom. Entonces por hoy sería eso y nos vemos.